12. Hoy es el Día de la Raza. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 39. Vean lo que dice el Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Padre, abre nuestros ojos para ver a Cristo, para verlo en tu palabra, para no ver solamente las letras. Oh Dios, abre nuestros ojos para ver a Cristo. Vamos donde leamos. Muéstranos, oh Dios, qué gran Salvador tenemos, y que los que son inconversos, cuando lean tu palabra, puedan ver a Cristo ahí y puedan ver su pecado y puedan arrepentirse y ser salvos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cristo dice que las Escrituras dan testimonio de Él. Cuando dice las Escrituras se refiere a toda la Biblia, se refiere tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que lean donde lean la Biblia, allí está Cristo. Hay libros que son difíciles de entender. A muchos se les hace muy difícil entender el libro de Números, pero Cristo está ahí en Levítico. Cristo está ahí en Números. En Levítico habla de ofrendas, de sangre, sacrificios. ¿Qué quiere decir Dios con todo? Que todos merecemos la muerte, pero que tenemos un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? Cristo les mostraba a los judíos del Antiguo Testamento que necesitaban un Salvador. Se los mostraba ahí, en Levítico. Y Dios nos muestra a nosotros, cuando leemos el Nuevo Testamento, que Cristo es el Salvador. Ustedes cuando leen la Biblia, ¿ven a Cristo ahí? Cristo nos habla ahí en la Biblia. Cuando ustedes leen la Biblia, ¿creen que Dios les habla a ustedes? Si leemos la Biblia y Dios no nos habla, es como si no hubiéramos leído. Hay una parte donde Pablo dice que los judíos tenían celo de Dios, mas no conforme a ciencia. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir eso? Los judíos querían que todo el mundo entendiera que solamente hay un Dios y que ese Dios es Jehová. Pero ese conocimiento que ellos tenían no era conforme a ciencia. El conocimiento que los judíos tenían era conforme a ignorancia. ¿Pero cómo es eso? Los judíos querían que la gente conociera a Dios, pero ellos no lo conocían. ¿Cómo queremos que otros conozcan a Cristo si nosotros no lo conocemos? Entonces nuestro conocimiento no es conforme a ciencia, porque la ciencia verdadera es conocer a Cristo. Entonces quiere decir que es posible conocer las Escrituras sin conocer a Dios.
Vean nuestro texto como dice, escudriñad las escrituras. Esa es la orden. Pero escuchen, los judíos escudriñaban las escrituras. ¿Qué quiere decir escudriñar? Analizar profundamente. O sea, los judíos no se conformaban con una lectura superficial. No, ellos se profundizaban, pero no conocían a Dios. ¿De qué sirve leer la Biblia 1 hora o 2 horas sin conocer? No es lo mismo ser un experto en las escrituras que conocer al Dios de las escrituras. Cuando estamos leyendo la Biblia, vemos las letras. Ahí están las letras. Pueden ustedes ver al que está detrás de las letras. La Biblia es el libro más vendido de todos, en todo el mundo. Es el libro más vendido. Pero no se trata de tener la Biblia, nada más. Se trata de ver a Cristo ahí. Hay personas que tienen 2 o 3 Biblias, pero eso no garantiza nada. Leen muchos, pero no escuchan la voz de Cristo. Los fariseos conocían muchos textos de memoria. Si los fariseos tenían el Nuevo Testamento en la mano y les decían, búscame el libro de Oseas, rápido lo encontraban. Muchos de ustedes tal vez encuentren, pero ustedes ven a Cristo en el libro de Oseas. Ustedes tengan la Biblia en las manos, pero ¿tienen a Cristo en el corazón? Ustedes tal vez quieren que sus hijos escuchen la voz de Dios, pero ¿la escuchan ustedes? Ustedes le explican un texto a sus hijos, les enseñan la Biblia a sus hijos, ¿se las enseñan a ustedes mismos? Cuando Cristo predicaba, Él levantaba su voz. Quería que los que estaban allá lejos lo escucharan. ¿Qué es lo que hacía cuando predicaba? Cristo quería que todos supieran quién era Él. Y eso que quería Cristo cuando predicaba, sigue queriéndolo todavía. ¿Qué es lo que quiere Cristo? Que lo conozcamos a Él. El asunto de la Biblia, ser una persona. Necesitamos simplemente conocer un texto. Necesitamos conocer. ¿Para qué las Escrituras? Para llevarnos a Cristo. Cuando Cristo predicaba, quería que la gente se salvara. ¿Por qué quería que la gente se salvara? Porque si ustedes no son salvos, ustedes van a acabar mal. Ustedes no son salvos, van a acabar mal. Aunque ahora tengan dinero, aunque estén sanos, aunque estén contentos, aunque les vaya bien. Dice Cristo que en las Escrituras tenemos la vida eterna. Pero si las Escrituras no nos llevan a Cristo, no tendremos vida eterna. De eso se trata. La palabra de Dios para conducirnos a Cristo. Pero muchos se detienen en la letra. No es pobres que la letra mata. Así dice la Biblia. La letra mata. La letra mató a los fariseos. Los fariseos tenían la letra. Mataron a Cristo. ¿De qué les sirvió leer las Escrituras? Mataron al Hijo de Dios. Han existido personas que han inventado religiones basándose en un texto. Qué tremendo. Un texto mal interpretado ha sido la base de una falsa. Es increíble eso. Han personas que han construido
grandes templos porque interpretaron mal un texto de la Biblia. Conocían supuestamente, pero no conocían a Cristo. Por eso se atrevieron a hacer eso. Los fariseos se ponían detrás de un púlpito, abrían las escrituras, pero cuando ellos hablaban de las escrituras, Dios no estaba con ellos. Cuando ustedes leen la Biblia, ¿qué buscan ahí? ¿Qué buscan? Se supone que buscan a Cristo. Si no buscan a Cristo, entonces, si ustedes no buscan en la Biblia, no lo van a encontrar. El que busca, halla. El que busca a Cristo, lo halla. Sin el Espíritu Santo, la letra. Si ustedes leen la Biblia y no tienen el Espíritu Santo, la lectura no les va a aprovechar. No van a sacar nada bueno de eso. Supongamos que ustedes leen la Biblia y no la entienden. Leen media hora. Bueno, pues ni modo, no entendí. Y van y se acuestan. ¿Se sienten mal si no entienden? ¿No se sienten mal? ¿No se sienten mal haber perdido media hora? Sin el Espíritu Santo no podemos orar. Sin el Espíritu Santo no podemos entender la Biblia. Sin el Espíritu Santo no podemos obedecer a Dios. No podemos conocer su voluntad, ni mucho menos obedecerla. ¿Qué pasa cuando ustedes leen la Biblia y no entienden? Eso endurece. En lugar de ablandarnos, nos endurece. La acción correcta cuando no entendemos es esta: Señor, ¿por qué no entiendo? ¿Por qué leí y no entiendo? ¿No quieres tú que yo entienda? ¿Es posible que Dios no quiera que entendamos? Si no entendemos, no nos importa, entonces dice Dios, pues no le importa la Biblia, no le importo yo, porque le habría de dar entendimiento. No quiere entendimiento. Cuando yo iba en segundo año, me acuerdo muy bien, que al salir al recreo, antes de que fuera la hora del recreo, el maestro nos hacía del salón. Éramos como 50, ahí estábamos todos dando vueltas alrededor del salón. Se paraban en la puerta y al primero que estaba, 8 por 7, tantos, órale, al recreo. 7 por 6, tantos, órale, al recreo. 9 por 9, no me acuerdo, maestro, métase, no sale al recreo. Hasta que se aprenda las tablas, sale al recreo. Imagínense que Dios si no nos preocupa eso. ¿Saben qué pasa cuando una persona lee la Biblia y no se rinde a Cristo? ¿Saben qué pasa? Eso se convierte en idolatría. O sea, para muchos leer la Biblia es idolatría. Que idolatran la Biblia y no conocen a Cristo. No conocen a Dios. Aman la Biblia, les gusta, adoran la Biblia, pero no conocen a Cristo. Es increíble. Mi difunta suegra tenía ahí la Biblia abierta en el Salmo. Pensaba que era como un amuleto, como un talismán, como una patita de conejo. Dejó la Biblia abierta en el Salmo 23. El asunto es que obedezcamos a Dios. ¿Para qué sirve tener la Biblia abierta? Las personas que leen la Biblia y no obedecen, el día del juicio lo que leyeron va a aumentar su condenación. Dios, leías y leías y leías, pero no obedecías. Mejor ni hubieras leído. Mi palabra en el día postrero, dijo. Hay personas que tienen 2 Biblias, 3,
4, la Biblia en hebreo, la Biblia en inglés. Pues el asunto no es que tengas tantas Biblias, el asunto no es que leas tanto, el asunto es que obedezcas. Muchos leen la Biblia, pero la ven como un libro de moralidad. ¿La Biblia es un libro de moralidad? Ay, ya no voy a fumar. Ay, ya no voy a entrarle al alcohol. Una persona es salva. ¿De qué sirve dejar el cigarro si no conoces a Cristo? ¿De qué te sirve dejar de fumar si no conoces a Cristo? Lo que tú necesitas es a Cristo antes que dejar de fumar. Por dejar de fumar no vas a conocer a Cristo. Muchos leen, pero no obedecen. Y saben que están mal. Muchos leen, la Biblia les muestra su pecado, entienden que están mal, pero no se rinden. No dan su brazo a torcer. Entienden que Cristo es Dios, pero no le siguen. Vean, la Biblia no debe ser adorada. El que debe ser adorado es Cristo. La Biblia no es Cristo. La Biblia nos conduce a Cristo, pero la Biblia... Está escrito que Dios no desprecia a un contrito y humillado. Pero es posible leer la Biblia sin un corazón contrito y humillado. Es posible leer la Biblia con un corazón lleno de soberbia, de orgullo, de egoísmo. La Biblia nos habla en todas partes. Pero si ustedes no buscan a Cristo, no lo van a... Un corazón contrito y humillado suspira por ser... Un corazón contrito y humillado suspira por ir al cielo. Un corazón contrito y humillado lee la Biblia, pero no para aumentar sus conocimientos. No para ganar debates, no se trata de eso. Un corazón contrito y humillado porque quiere conocer más a su Dios. ¿Por qué leemos la Biblia? Leemos la Biblia, nuestro deber. ¿De eso se trata? Lo que nosotros queremos, o lo que queremos, es que Cristo nos visite. Que Cristo haga que la palabra viva, que la palabra viva penetre en nuestros corazones. ¿Se acuerdan cómo decía la tsunamita? Dice, oh, si él me besara con los besos de su boca. Y dice después, mejores son tus amores que el vino. Y dice antes, él es hermoso y rubio, señalado entre 10,000. No nos hace ver precioso a Cristo, pues entonces, ¿de qué se trata? Nos gustan las promesas. Hay cientos, miles de promesas en la Biblia. Pero hay promesas que tenemos que hacer algo nosotros. O sea, para que se cumplan esas promesas, nosotros tenemos que hacer algo. No todas son iguales. Hay promesas en las que no tenemos que hacer nada. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es que Dios nos bendiga. ¿No es lo que ustedes quieren? Que Dios los bendiga. Pero a lo mejor si nos ha bendecido, ¿saben por qué es? Porque no estamos preparados para recibir sus bendiciones. Por eso. Si ustedes leen y no entienden, ¿se sienten tristes por eso? Ustedes oran y sienten que Dios no los escucha. ¿Derraman ustedes lágrimas por eso? Le dicen a Dios, Señor, ¿te has olvidado de mí? ¿Es que acaso ya no me amas? ¿Ya me has desechado? ¿No quieres saber nada de mí? ¿Cómo se sentirá un niñito de unos 2 años, 3 años, que su papá está ocupado ahí leyendo y se le acerca a su niño
y se recarga así en el brazo de su papá, y que el papá le dijera, vete. ¿Cómo vete por allá? Se sentirá el niñito cuando su papá, ah, caray, ¿por qué me dice que me vaya para allá si mi papá me quiere? Él me ha dicho que me quiere y me lo ha demostrado. ¿Cómo es que me dice, órale, váyase por allá? Entonces el niño se va a poner triste. ¿Cómo es posible que Cristo y no nos hace caso? Cristo está más allá de las letras. Cristo está más allá de las palabras. Sigue hablando aún. Cristo no está sordo, Cristo no está mudo, Él sigue hablando como siempre habló, pero Él le habla a los que tienen los oídos abiertos. Si tú no quieres escuchar la voz de Dios, ¿por qué habría de hablarte? ¿Se acuerdan cómo le dijo el joven Samuel a Dios? Le dijo, habla Jehová, porque tu siervo oye. Confundía la voz de Samuel, el sacerdote, con la voz de Dios. Dice, no soy yo el que te está hablando, Samuel, es Jehová que te está hablando. Así debemos decirle nosotros. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Pero pues Él sabe si oímos o no. Si nuestro corazón está cerrado, si nuestro corazón está duro, Él no nos va a hablar. Nos importa el dinero, nos importa los hijos, la pareja, el trabajo, y Dios no nos importa, ¿por qué habría de hablarnos? Si nuestro corazón está lleno de las cosas de este mundo, Dios no nos va a hablar. Si nos negamos a perdonar a los que nos ofenden, Dios no nos va a hablar. Pero la palabra de Dios con temor y con reverencia, Dios nos hablará. Él conoce nuestro corazón. ¿Qué dijo Cristo? Escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras nos muestran a Cristo por todas partes. El asunto es que queramos conocerle. La palabra de Dios no es un fin en sí mismo. La palabra de Dios es que nos lleva al otro lado, nos lleva a Cristo. Un camino que nos lleva a una meta. Lo que necesitamos en sí, escuchen, no es leer la Biblia. No me vayan a malinterpretar. Lo que necesitamos no es leer la Biblia, lo que necesitamos es a Cristo. La Biblia nos lleva a Cristo, pero no se detengan con la Biblia. Debemos llegar al punto de renunciar a todo por Cristo. Si no llegan ustedes a eso, no van a ser salvos. Renunciar a todo por Cristo. Cristo es más importante que nuestros hijos, que nuestra familia, que nuestro trabajo, que nuestro dinero. Cristo debe estar en el centro de nuestro corazón. ¿Se acuerdan de los israelitas que iban por el desierto? Cuando estaban en el desierto, agua de la roca. Y dice Pablo que la roca era Cristo. Entonces, los judíos, los israelitas, bebieron del agua de la roca. O sea, escucharon la palabra de Dios. Dios les habló del agua de la roca. Lo que ellos necesitaban era Dios, no el agua de la roca. Pero se conformaron con el agua. Se conformaron con aquella piedra. No, lo que ellos necesitaban era Dios. Pero no lo entendieron y por eso no entraron en la tierra prometida. Nosotros vamos por el desierto de este mundo. ¿Cuál es nuestra roca? Es Cristo. Lo que bebemos proviene de Cristo. De Cristo proviene el agua de vida. Leen la Biblia y caminan en círculos, como los israelitas que iban por el desierto caminando en círculos. Los israelitas caminaron en círculos por el desierto y nunca llegaron a la tierra prometida. Muchos leen la Biblia y no llegan a Cristo.
Muchos leen los evangelios, les gusta, ay, Cristo sanó al ciego de nacimiento, Cristo sanó a un paralítico, Cristo calmó la tempestad en el... Ay, el poder que Cristo tenía, pero no caen de rodillas, no caen de rodillas. Hay personas que pintan versículos en la... Bueno, pues si escriben versículos, que lo hagan. Pero si no obedecen lo que está escrito, pues ¿de qué sirven esos versículos que tienen en las paredes? De confiar en los versículos, se trata de confiar en una persona, en Cristo. Los fariseos confiaban en los versículos, los versículos aquí en una cajita, aquí en la frente traían los versículos y aquí en el brazo. Mi poder está en la palabra, está en mi mente, la palabra está en mi brazo, me apoyo en la palabra. Y mataron a Cristo. Los fariseos confiaban en los versículos. Hay algunos pentecostales que tienen un problema, que cuando tienen una tentación, cuando tienen una crisis, dicen, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Pues sí, la sangre de Cristo tiene poder, pero ellos no lo tienen. ¿Por qué? Porque tienen a Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, pero ellos no lo tienen. ¿De qué sirve que digan que la sangre de Cristo tiene poder? Muchas personas que idolatran la Biblia, pero odian al Dios de la Biblia. ¿Creerlo? ¿Cómo es posible que idolatren la Biblia y odien al Dios de la Biblia? Es posible conocer la Biblia desde el primer libro hasta el último y no conocer a Dios. Es posible conocer todos los libros, el orden en que están puestos, sin conocer a Dios. En la iglesia Pentecostés, antes, no sé si lo hagan ahora, había programas de esgrima. Les decían a todos los muchachos, a ver, ¿quién encuentra primero Isaías 24:7? El que abriera la Biblia y encontrara rápido el texto, ese era el que ganaba el premio. ¿Cuál era el premio? Pues unos churrumais, unos Twinkie Wonder o lo que fuera, pero les daban su premio. Pero pues ¿de qué sirve ganar la esgrima sin obedecer a Dios? Cristo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas tenéis la vida eterna. ¿Quién es el que da la vida eterna? No es la Biblia. Quien da la vida eterna es Cristo. La Biblia no es un fin en sí mismo. La Biblia no fue dada para ser admirada. La Biblia fue dada para ser obedecida. La Biblia no fue inspirada para ser adorada en aislamiento como hacían los frailes y las monjas. Los frailes estudiaban y estudian metidos en el monasterio, en el convento. ¿Qué se gana Dios con que estén encerrados ahí en el convento, en el monasterio? Dios quiere que la tengamos en el corazón y que la obedezcamos. La Biblia es como una puerta para entrar a la presencia de Cristo, igual que la oración. Cuando ustedes se ponen a orar, piensen en esto. En este momento me estoy acercando a Cristo. En este momento. Si ustedes piensan que cuando se acercan a orar, se están acercando a Cristo, todo cambia. Entonces, ¿cómo se van a aburrir de orar? Están con Cristo ahí enfrente. ¿Se acuerdan de una mujer que dijo, dame hijos o me muero? Una mujer que le dijo a su marido, no podía tener hijos. Las mujeres judías se sentían mal porque querían tener un hijo. Y le dice a su marido, dame hijos o me muero. Cuando nosotros leamos la Biblia, debemos decirle a Dios, Señor, dame a Cristo, me muero.
El amado fue a buscar a la amada, a la tsunamita, pero ya se había acostado, ya no se quiso levantar. No, sí, ya me acosté. Y quiso entrar el novio, pero no pudo y se fue. Y después reflexionó y dijo, hice mal, me está buscando, me ama. Entonces se levantó de la cama y salió a buscarlo, pero ya se había ido. Y anduvo buscándolo por allá y preguntó por los guardas de la ciudad. ¿Y qué hizo cuando lo encontró? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan que lo encontró? ¿Qué hizo? Lo agarró y lo llevó a la cámara de su madre y dice, ya no lo suelto de aquí. Hagan ustedes lo mismo. Agarren a Cristo y no lo suelten. Digámosle a Cristo, Señor, no me dejes. Hermanos, ¿qué es la vida sin Cristo? Esta vida no es nada sin Cristo. ¿De qué sirve tener dinero y no tener a Cristo? Hay personas que tienen muchos conocimientos bíblicos, muchos conocimientos, pero no es lo mismo amar las Escrituras que amar a Cristo. No es lo mismo amar la revelación que amar al revelador. Hay muchos que leen la Biblia y que la tienen como un arma. Agarran la Biblia para atacar a otros. No, la Biblia no es para atacar a otros. Muchos leen la Biblia y dicen, no, yo estoy bien. Los que están mal son los que no leen la Biblia. Como yo la leo, yo estoy bien. No, por el hecho de que tú leas la Biblia no quiere decir que estás bien. ¿De qué sirve tener la mente llena de teología si no amamos a Cristo? Si amamos a Cristo, ¿saben qué va a pasar? Que Dios nos enseñará a amar a los que nos odian. Amar a los que nos odian. Perdonar a los que nos ofenden. Hay muchas personas que leen la Biblia, pero que no conocen a Cristo. Una persona es buena porque lee la Biblia. Lo que esas personas necesitan no son letras, ni palabras, ni versículos. Necesitan vida, están muertos. Las Escrituras dan testimonio de Cristo. Las Escrituras nos dicen que Cristo tenía que morir para salvar a los pecadores. Vean. Cristo tenía que morir para salvar a los pecadores. ¿Qué hacían los fariseos en el templo? Ofrecían sacrificios. ¿Qué simbolizaban los sacrificios? Que ellos merecían la muerte y que necesitaban un redentor, un salvador. Pero no veían eso. No, yo ya presenté mi sacrificio, yo ya di mi ofrenda, yo ya estoy bien. Lo que debería conducirles a Cristo los alejaba de Cristo. Una persona que dice, yo ya leí media hora, yo soy bueno. Entonces la lectura te alejó de Dios, en lugar de acercarte. Wow. Eran pecadores antes de leer la Biblia, después de leerla son peores. La Biblia nos dice que Cristo fue llevado al matadero, que no abrió su boca, no se defendió. Cristo no vino para ser servido, vino para servir. La Biblia dice todo eso, pero muchos no lo entienden. Cristo no vino a traer una religión. Antes de que Cristo viniera había un montón de religiones en el mundo. Cristo no vino a traer otra religión. En un sentido, la única religión en el mundo es el cristianismo. Es la única. Las demás no son religiones. Y en otro sentido, la Biblia no es una religión. En un sentido. ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo? Vino a derramar su sangre. ¿Por qué? Porque sin eso nadie hubiera sido salvo. Entonces, cuando ustedes están leyendo la Biblia, ¿entienden eso? Sin el Espíritu Santo no podemos entender esto.
Sin el Espíritu Santo las letras son puras letras. Sin el Espíritu Santo la Biblia puede decir cosas hermosas o interesantes. Pero sin el Espíritu Santo no vamos a Cristo. De eso se trata. Ir a Cristo. Ustedes han ido a Cristo. Él dijo, venid a mí. No dijo, vengan a las Escrituras, venid a mí. Pero cuando el Espíritu Santo sopla, todo cambia. Una sola palabra de un texto, una sola palabra de repente explota en nuestro cerebro, en nuestro corazón y nos da luz. Y decimos, ¿cómo es posible que no había visto esto? ¿Cómo es posible que no había visto mi pecado? ¿Cómo es posible que no había entendido que Cristo es Dios? Y entonces caemos de rodillas. Cuando estamos leyendo la Biblia, el Espíritu Santo nos muestra que en realidad no somos nosotros los que estamos leyendo la Biblia. Es la Biblia la que nos está leyendo a nosotros. La Biblia nos lee a nosotros. La Biblia no se parece a ningún otro libro. Muchos leen la Biblia y piensan que es un Dios como todo, un libro como todos. No. Hay unos escritores que tienen su programa en la televisión que están hablando de libros, recomendando la lectura de libros y atrás tienen su biblioteca. Miles de libros ahí. ¿De qué sirven todos esos libros? La Biblia es el único libro. ¿Saben qué quiere decir la palabra? La Biblia quiere decir el libro. Ese es el único libro. ¿Para qué tener miles de libros? Este es el libro, el verdadero libro. Imagínense sus escritores que recomiendan este libro y este otro y este otro. ¿Qué van a decir el día del juicio? Tantos libros que tenía ahí y la Biblia no la leía. ¿Quién nos habla ahí en la Biblia? Nuestro Padre. ¿De qué nos habla? De su Hijo amado. En Él tengo complacencia. Él es el que dio testimonio de Cristo. En Él tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. A Él oíd. No escuches a Isaías, no escuches a Jeremías, no escuches a Daniel, escucha a Cristo. Hay muchos que tienen un plan de lectura bíblica, un plan anual. ¿Para qué sirve una lectura anual, un plan de lectura anual? Tal vez a muchos les sirva, a algunos. Yo supongo que a muy pocos. Yo creo que a la mayoría eso les perjudica. ¿Ustedes no saben que el hermano Tomás no tiene un plan de lectura anual? Yo tampoco. Se trata de entender la palabra. Cerciórense de entender un texto, una palabra, un versículo. Pues ¿de qué sirve leer un montón de libros uno tras otro y no entendiste esto ni aquello? Como si no entendieras nada. Hay muchos que leen deprisa, como si leyeran una novela. No, la Biblia no es para leer así. No, la Biblia es la palabra de Dios. Si ustedes leen 100 años de soledad y leen deprisa, pues háganlo deprisa. Pero la Biblia no. Hay otros que leen con soberbia, creen que están bien. Si tú crees que estás bien, entonces ¿para qué lees? Dios se revela a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que tienen hambre y sed de santidad, a los que tienen hambre y sed de Cristo. Dios se revela a los que entienden que están mal. No vamos a leer la Biblia para confirmar que estamos bien, porque no estamos bien. Nadie está bien. Dice Pablo, miserable hombre de mí. Si eso lo dijo Pablo, ¿qué diré yo? Y por lo mismo muchos escuchan las predicaciones y no les aprovechan. Muchos escuchan la predicación y dicen, no, yo no estoy mal, el que está mal es este. El Espíritu Santo se derrama sobre los que se humillan, sobre los que doblan sus rodillas. Dios les da la vida a los que creen que están muertos. Si tú crees que estás vivo, pobre. Cristo es la palabra viva.
La palabra viva es la que da vida a los muertos. Cristo es la palabra viva. Cristo sana a los que están enfermos del alma. Tu problema no es que estés enfermo del riñón o del hígado o del corazón. Tu problema es que estás enfermo del alma. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, no de la lógica. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Ustedes tal vez conozcan mucho de homilética, de exegética. Ustedes tal vez sepan si un sermón está bien hecho o no. Pero ¿de qué sirve que seas experto en eso si no tienes oídos para oír? La voz de Dios no se oye con los oídos de la carne, la voz de Dios se escucha con los oídos del Espíritu. Dios le habla a los que oyen su palabra con temor, con reverencia, a los que tiemblan ante su palabra. Dios se revela a los que leen con ojos húmedos. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes leyeron un versículo que los atrapó? ¿Cuándo fue la última vez que un versículo los atrapó y ya no los dejó continuar? Ahí se detuvieron, no pudieron seguir leyendo. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes doblaron su rodilla? Pero no por obligación. ¿Oran ustedes por obligación? ¿Leen la Biblia por obligación? Hay personas que yo les he preguntado si ya leyeron un libro como La soberanía de Dios, o Caminando con Dios, o Todo por gracia. Y dicen, no, yo nomás leo la Biblia. Detrás de eso yo veo mucha soberbia. Caminando con Dios, La soberanía de Dios, Todo por gracia, son sermones. No es un libro como cualquier otro, son sermones, son predicaciones. No, yo nomás leo la Biblia. Las personas que dicen eso no conocen al Dios de la Biblia, me temo, la mayoría. Son personas, yo creo, que idolatran la Biblia. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Ustedes han sentido como pesada la voz de Dios? Dios nos habla. La gloria de Dios ahí está, en la Biblia. Las Escrituras dan testimonio de Cristo. Aprender a Cristo, se trata de aprender a Cristo, no de las letras. Vean Efesios 4. Este texto lo vimos hace 8 días en Nesa, Efesios 4. Habla aquí de los inconversos que tienen el entendimiento entenebrecido, el 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, está hablando de los inconversos, de los ateos. ¿Qué quiere decir el entendimiento entenebrecido? Que tienen el entendimiento en tinieblas, que no entienden. Creen que entienden, pero no entienden. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, no entienden porque tienen el corazón de piedra. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vean lo que dice el 20. Mas vosotros, los creyentes de Éfeso, no habéis aprendido así a Cristo. Vean cómo dice. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. No, dice, a Cristo. ¿Por qué dice eso? Porque lo que necesitamos aprender no es de Cristo. Necesitamos aprender a Cristo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que necesitamos aprender no son doctrinas acerca de Cristo. Necesitamos aprender a Cristo. Aprender la humildad de Cristo, el amor de Cristo, la paciencia de Cristo. Eso es lo que necesitamos.
cuando leemos la Biblia, escuchamos la voz de Cristo que nos habla. Y pues a veces nos dice que estamos mal, pero yo prefiero que Cristo me diga que estoy mal y no que una persona me diga que estoy bien. Lo que yo quiero es que Cristo me hable, y si me dice que estoy mal, bendito sea, pero ya me habló. Es posible esconderse detrás de un texto, escuchen, es posible esconderse detrás de un texto para no oír la voz de Dios. Es lo que hacían los fariseos. Se escondían en su religión, se escondían en los textos para no oír la voz de Dios. El texto puede convertirse en un escudo para no oír la voz de Dios, o sea, el escudo para que no entre la voz. ¿Cómo es eso? Somos buenos porque leemos mucho la Biblia, ¿acaso? La Biblia se puede convertir en hojas de higuera. ¿Las hojas de higuera para qué servían? ¿Para qué le sirvieron a Adán y Eva? Pues para cubrir su desnudez. No, nosotros no vamos a cubrir nuestra desnudez con hojas de higuera. La palabra vive. La palabra vive, pero solamente para los que están dispuestos a morir. La palabra de Dios, dice Pablo, es como una espada de dos filos. Pero no solamente es una espada, la palabra de Dios también es miel. La palabra de Dios es martillo, pero es un bálsamo también. Si la recibes con humildad, si la recibes con fe. Si la palabra no corta, no sana. O sea, antes de sanar debe de cortar. La palabra de Dios no nos libra de nuestras cargas y no es pesada. La palabra de Dios debe pesarnos. ¿Ustedes cuando leen la Biblia lloran? Si alguno de ustedes llora cuando lee la Biblia, esa es una buena seña. Quiere decir que hay esperanza para ustedes. Si nosotros lloramos, es porque Dios nos muestra que estamos mal. Si Dios me muestra que estoy mal, es que espera que yo haga algo. Porque ¿de qué sirve entender que estoy mal si me quedo con los brazos cruzados? Escuchen, sin obediencia no podemos estar bien. Si no obedecemos a Dios, no podemos estar bien. La Biblia no fue hecha simplemente para que la estudiáramos. La Biblia fue escrita para cristianos hambrientos y sedientos. Si la Biblia no nos lleva a Cristo, entonces ¿qué? ¿Estamos leyendo por orgullo? Si estamos leyendo por orgullo y no por sed, nuestra sed no se va a saciar. No vamos a leer para buscar información. No, debemos leer para buscar transformación. Pero ahí está Cristo todavía. Cristo está todavía en la Biblia. Siempre estuvo. Ahí está todavía. Cristo sigue esperando que le reconozcamos como quien es Él. Él es Dios. Cristo es Dios. En este momento que yo estoy predicando, hay muchos que están predicando en otras iglesias. Están predicando y tienen la Biblia en sus manos. Pero hay muchos predicadores que tienen la Biblia en las manos, pero que no tienen a Cristo aquí. Si ellos no escuchan la voz de Dios, ¿cómo la van a escuchar sus oyentes? Ahora, es posible que haya personas que lloran cuando escuchan la predicación. Pero aún así, aunque una persona llore, eso no quiere decir que sea convertida. Es posible que una persona llore y no obedezca. Muchos escuchan predicaciones basadas en una mala interpretación.
Ya no es el Evangelio lo que escuchan. Lo han diluido, lo han suavizado para que la gente no se ofenda. Pero si un pastor no escucha la voz de Cristo cuando está leyendo, ¿ustedes creen que la van a escuchar sus oyentes? Iglesias donde hay mucho dinero, iglesias muy grandes, pero no está Cristo ahí. Con sus labios lo honran, pero sus corazones están muy lejos de Él. Hermanos, Cristo nos llama a tomar la cruz. Cristo nos llama a negarnos a nosotros mismos. Nos llama a pagar el precio. No es fácil ser cristianos, no es fácil. La palabra de Dios nos habla. Ya dije que es como una espada de 2 filos. Parte nuestras almas. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios nos ayude. Pero no queremos obedecerle. Pedimos que venga un avivamiento y no nos humillamos. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos dé más amor por su palabra, más fe en sus promesas. No amamos a Cristo como merece. Mucha gente perece sin Cristo. Dios sigue escuchando la oración. Dios no está sordo. Pidámosle a Dios, hermanos, que envíe obreros a su mies, porque muchos perecen sin Cristo. Que muchos sean salvos. No es fácil seguir a Cristo. Si seguimos a Cristo vamos a tener problemas. Pero ¿qué importa? Las cosas a lo mejor se ponen difíciles, pero ¿qué importa? Cristo llegó a la cruz, tuvo que cargarla. Muchas calles fue caminando con la cruz encima. Ya sabía lo que le esperaba. Iba caminando hasta arriba. No solamente la cruz estaba pesada, iba subiendo. Si subir una subida es pesado, imagínense cargando la cruz y hasta el último, hasta allá arriba, lo iban a matar. Él sabía que lo iban a crucificar. No es fácil seguir a Cristo. Venimos aquí los domingos, nos gusta venir a escuchar la predicación, nos gusta platicar con los hermanos, pero el cristianismo es eso nada más, hermanos. Somos cristianos nada más porque venimos aquí. Los hipócritas hacen lo mismo. Un montón de iglesias ahorita están llenas de hipócritas. La cruz es pesada. Tomar la cruz no es fácil. Tener una Biblia, leer la Biblia y tener una Biblia es fácil. Cualquiera tiene la Biblia, pero seguir a Cristo no es fácil. Si no vemos a Cristo en la Biblia, hermanos, el problema no está en la Biblia. No, el problema está en nuestro corazón. Si no obedecemos lo que está escrito, no es porque no entendemos. Si no obedecemos lo que está escrito, el problema no está aquí. ¿Saben una cosa? No necesitamos escuchar muchas predicaciones. Hay personas que escuchan predicaciones el domingo y el lunes y el martes y el miércoles. No se trata de eso. Se trata de obedecer. Tal vez tampoco necesitamos orar más. No se trata de orar tanto. El asunto es obedecer. Claro, también orar. Pero pues ¿de qué serviría orar y no obedecer? Tampoco se trata nada más de leer sin meditar. Se trata de masticar el alimento. ¿Cómo masticamos la palabra de Dios? Meditando en ella. Se trata, si ustedes se alimentan bien, pero no digieren lo que comieron, ¿qué va a pasar? Lo van a vomitar. El alimento que se vomita, no se digiere, no aprovecha. Si ustedes escuchan la predicación o leen la Biblia y no meditan en ello, no les aprovecha. Hay muchas personas que leen la Biblia y se quejan de que Dios no les habla. ¿Por qué no me habló Dios?
Si yo le pedí que me mostrara su voluntad, ¿por qué no me lo muestra? Si tu corazón está lleno de ruido, Dios no te va a hablar. Si te gusta el pecado, Dios no te va a hablar. Si amas las cosas de este mundo, Dios no te va a hablar. Si tú no tienes temor de Dios, Dios no te va a hablar. Tiene la Biblia abierta, pero los ojos están cerrados. Su corazón está cerrado. Leen el texto, pero ignoran a Cristo. Leen la Biblia, pero no escuchan la voz de Cristo. Para poder escuchar la voz de Cristo tenemos que rendirnos, humillarnos, estar dispuestos a hacer su voluntad, cueste lo que cueste. Habemos aquí algunos que tenemos muchos años leyendo la Biblia, pero ¿hemos hecho lo que deberíamos? La Biblia es como un espejo, ustedes lo han escuchado. ¿Para qué es un espejo? Para ver nuestras manchas. Dios te muestra que estás mal, te muestra tus manchas y sigues igual. Muchos creen que están bien como están. Si tú crees que estás bien como estás, que Dios te ayude. ¿Le pides tú a Dios que te muestre tu pecado cuando lees? ¿En verdad le pides eso? ¿Qué vas a hacer si te lo muestra? Es posible tener la Biblia aquí en la mente, tener la Biblia en las manos, tener la Biblia en los labios y no acá adentro. Es un mal negocio. Es un mal negocio leer la Biblia si Cristo no nos habla. Yo no sé si a ustedes Cristo les habló hace muchos años. Cristo les habló y ya no. ¿Cómo es que les habló antes y ya no ahora? Si te habló antes, pues pídele que te hable de nuevo. La palabra de Dios es una espada de dos filos. Por un lado nos corta y por otro lado nos cura. Hace las dos cosas. Nos corta, nos hiere y nos cura. Nos mata y luego nos da vida. Que haga lo que quiera Dios. Si Cristo les habla cuando estén leyendo, no cierren sus oídos. ¿Lloran ustedes cuando leen un versículo? Porque saben una cosa, es posible caer en la rutina, en la monotonía. Otra vez leer la Biblia. Otra vez, todos los días, hasta el fin del mundo. Tenemos que leer todos los días. Pidámosle a Dios que su palabra nos incendie, que no nada más nos informe, sino que nos incendie. A muchos de ustedes tienen mucho que hacer, tienen hijos que atender, los tienen que mandar a la escuela, lavarles y plancharles. Tienen tiempo para todo, no tienen tiempo para leer la Biblia. Cristo quiere que lo busquemos. El problema no está en la Biblia, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Dios le habló a Adán, Dios le habló a Abraham, le habló a Isaac, a Jacob, a Daniel. Dios sigue hablando, Dios sigue escuchando. Dios le habla a los pecadores. Si tú no crees ser pecador, pues Dios no te habla. Estamos dispuestos, hermanos, a hacer su voluntad, cueste lo que cueste. Si estamos dispuestos, nos mostrará su voluntad. Pero si leemos la Biblia nada más para sentirnos bien, pues entonces más valdría que ni la leyéramos. Dijo Spurgeon en una ocasión: la palabra de Dios estremece mi alma como solo Él puede hacerlo. Sus palabras me elevan o me aplastan, me despedazan o me reconstruyen. Vean lo que dijo Spurgeon. La palabra de Dios estremece mi alma como solo Él puede hacerlo. Sus palabras me elevan o me aplastan, me despedazan o me reconstruyen. ¿Sienten ustedes que la palabra de Dios los aplasta? ¿La palabra de Dios los ha tirado al suelo alguna vez? Hay un tipo de lectura que solamente alimenta el ego. Hay un tipo de lectura que solamente nos infla, que no sirve, que hace daño.
¿De qué sirve que la Biblia nos llene de argumentos si no produce lágrimas en nosotros? Pero hay palabras de Dios que nos atraviesan. Hay versículos que nos obligan a detenernos. Hay versículos que nos obligan a cerrar nuestros ojos. La verdadera lectura, hermanos, nunca es cómoda. Nunca es fácil. Nunca es cómoda. Cualquiera lee la Biblia, pero no cualquiera la escudriña. El asunto es profundizarnos y obedecer. La Biblia nos hace sentir mal porque nos muestra que estamos lejos de ser lo que deberíamos. ¿A quién le gusta eso? A veces sentimos como que Dios está lejos, como que Dios no nos escucha. ¿No se sienten ustedes mal por eso? ¿Acaso le van a decir a Dios, bueno, Señor, yo te hablé, si no me escuchaste, pues me importa poco, si me escuchas o no? ¿Cómo le vamos a decir eso? Si ustedes leen y no se sienten mal por no entender, Dios no les va a hablar. Dios no le habla a los que no se sienten mal cuando no entienden. No les habla. Muchos oran y se sienten contentos de que oraron, pero oraron consigo mismos. Dios no los escuchó. Hay muchos que les gusta orar en voz alta. Si yo oro en voz alta, yo escucho mi voz. ¿Sí? Si yo oro en voz alta, yo escucho mi voz. Pero no es lo mismo que yo escuche mi voz a que Dios la escuche. No, yo quiero que Él me escuche a mí. ¿De qué sirve que yo me escuche? Lo mismo da orar en voz alta que orar en silencio, o sin abrir los labios, orar en nuestra mente. Debemos asegurarnos de que Dios nos escucha. Dios no se fija mucho en nuestros devocionales. Dios no se fija en cuánto tiempo pasamos de rodillas. Dios se fija si le obedecemos. Si ustedes no entienden la Biblia, ¿qué dicen? Bueno, pues si no entendí, pues ya, ni modo. Pues entonces prendo la tele y veo una película. Ah, la película sí la entiendes. ¿Así te gusta que la entiendas? ¿No entiendes la Biblia y eso no te preocupa? Hay muchas personas que tienen Biblias digitales. Los traen en el bolsillo, ahí en su celular. Pues ¿de qué sirve que traigan la Biblia en su celular si no tienen la Biblia en el corazón? Muchos leen la Biblia como si leyeran una novela. No, la Biblia no es una novela. Muchos leen la Biblia como si fuera un somnífero, un sedante. Leen para dormirse. No, si vas a leer para dormirte, no, mejor ni la leas. Hay muchos que leen la Biblia, buscan frases motivacionales. Ay, quiero un texto que me anime porque tengo muchos problemas. No, no leas para eso. Si Cristo muriendo en la cruz no nos motiva, si el amor de Cristo derramado por nosotros no nos motiva, entonces ¿qué? Qué tremendo que Dios haya escogido a personas como nosotros para ir al cielo. Es increíble. Leemos la Biblia, ¿saben para qué? Para que Dios nos muestre nuestro pecado y lo que tenemos que hacer. Dios quiere que nos sintamos mal. Dios no quiere que nos sintamos bien. Dios quiere que nos sintamos mal, porque si no nos sentimos mal, nunca nos vamos a sentir bien. Las personas, para que se puedan sentir bien verdaderamente, primero tienen que sentirse mal. Tienes que ver tu pecado, tienes que humillarte. Ya después, cuando Dios te perdone, te sentirás bien. Pero primero, Él quiere que te sientas mal. Yo me temo que algunos de ustedes hayan perdido la sensibilidad y que lean y que no les importa si no entienden. Las Escrituras siguen mostrándonos a Cristo. Siguen hablándonos igual que hace 2000 años. Si ustedes lloran cuando leen un versículo, se secan las lágrimas y ya, eso fue todo. Te entró la palabra por un oído y te salió por el otro. Tienes la palabra en el cerebro y no en el corazón. ¿Creen ustedes que Cristo está en su palabra? ¿Lo creen de veras? Cristo sigue tocando la puerta. Cristo sigue llamando.
sigue buscando a los pecadores. Su palabra de Dios sigue siendo martillo, pero también sigue siendo miel. Pero la palabra de Dios es de provecho para los contritos y para los humillados. Refrescan la sed de los que tienen sed de Cristo. La palabra entra, la palabra penetra para los que le abren la puerta. Si tú no le abres la puerta de tu corazón, la palabra no entra. No necesitamos leer mucho. No necesitamos escuchar tantas predicaciones. Necesitamos ojos llenos de lágrimas. Necesitamos a Cristo. Los jóvenes y los viejos, los hombres y las mujeres, los solteros y los casados, las solteras y las madres solteras y las viudas. Todos necesitamos a Cristo. Es increíble que aunque hemos desechado muchas veces a Dios, aunque nos hemos desviado, aunque nos hemos ido en pos de las cosas de este mundo, aún así Cristo nos sigue hablando. Ahí está todavía. Cristo está todavía ahí en la Biblia. Nosotros a veces nos desanimamos, pero Cristo no. Cristo nos corrige en su palabra. ¿No nos da gusto eso, que nos corrige? A veces nos disciplina. ¿No nos da gusto que nos discipline? ¿Acaso vamos a buscar nada más los textos que nos hacen sentir bien? Hay un texto que dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Pero si no le damos nuestro corazón, no miraremos sus caminos. Dame tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. No entenderemos sus caminos si no le damos nuestro corazón. Dios quiere nuestro corazón. Dios no quiere nuestro dinero. Dios quiere nuestro corazón. Pero si le damos nuestro corazón, también le daremos nuestro dinero. La Biblia no se parece a ningún otro libro. La Biblia es un libro vivo. Es la voz de mi amado que me llama. Dios sigue perdonando a los pecadores. Dios sigue llamándonos. La voz de Cristo sigue resonando. Desde la cruz nos dice que tomemos nuestra cruz. Tal vez vengan problemas, hermanos, pero ¿qué importa? Hay muchos países donde los cristianos son perseguidos. Al rato tal vez nos persigan a nosotros. Tal vez nos maten por Cristo. Algunos de nosotros tal vez nos maten. Pero ¿qué importa? No hemos sufrido nada. Muchos cristianos han muerto por Cristo. En una noche en Francia, mataron a 200,000 cristianos. En una noche. En el sur de Francia. Francia es un país pagano desde entonces. ¿No quisieron saber de Dios? No quiero saber de ellos. Nosotros no hemos sufrido nada. Debemos negarnos a nosotros mismos. Ahora, primero la cruz y luego la corona. Que Dios nos enseñe, oh Dios. Enséñanos, Padre, a amar a Cristo. Enséñanos a ver a Cristo en tu palabra, a obedecerle, a servirte, Padre. Ayúdanos. Si ustedes siguen viniendo a escuchar la predicación, qué bueno. Si siguen leyendo la Biblia, qué bueno. No se desanimen. Sigan haciéndolo. Que Dios nos ayude. Que Dios haga arder nuestros corazones con su palabra. Que nos ilumine. Que nos conduzca a entregarle nuestro corazón. Cristo no busca estudiosos, hermanos. Cristo no busca estudiosos, Cristo busca adoradores, obedientes. El otro día decía yo en una predicación que de nada sirve que nos sintamos mal porque no evangelizamos. ¿Qué ganamos con sentirnos mal? No por sentirnos mal vamos a evangelizar. ¿Saben por qué no evangelizamos más?
porque no amamos a Cristo más. Si amáramos más a Cristo, hablaríamos más de Él. Una muchacha que está enamorada del novio, le habla a la hermana, le habla a la prima, le habla a la tía, ay, mi novio, y me dijo, y mire mi novio. Si nosotros amáramos a Cristo, nomás hablaríamos de Cristo. Padre, perdónanos nuestra falta de amor por tu palabra, perdónanos por nuestra falta de amor por Cristo. Ayúdanos, Dios, a ser esforzados y valientes en estas cosas. Que tu palabra cumpla tu propósito en el nombre de Jesús. Amén.